Profesor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. En esta ocasión vamos a exponer lo que es el marco conceptual para la información financiera. ¿Qué es el marco conceptual? El marco conceptual es el conjunto de fundamentos, principios y conceptos básicos. También nos dice que el marco conceptual no es una norma. Ningún contenido del marco conceptual prevalece sobre ninguna norma ni requerimiento de una norma. Aunque el marco conceptual no es una norma, nos dice que el marco conceptual define los conceptos fundamentales para la preparación y confección de los estados financieros para usuarios externos. ¿Cuáles son los usuarios externos? Tenemos a los financistas, los empleados y clientes, entidades gubernamentales, inversionistas y usuarios generales. En el alcance del marco conceptual. El alcance del marco conceptual comprende identificar los objetivos del estado financiero, determinar las características cualitativas de los estados financieros, definir los elementos de los estados financieros, el reconocimiento y medición, y determinar el patrimonio y su mantención. ¿Cuál es el objetivo del marco conceptual? Nos dice que el objetivo del marco conceptual es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa, que sea útil a los inversionistas, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales, para decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. También proporciona información sobre recursos económicos de la entidad y los derechos de los acreedores contra la entidad que informa. Las características cualitativas de la información financiera. Tenemos dos tipos de características, fundamentales y de mejoras. En las fundamentales tenemos a la característica cualitativa de relevancia. Se dice que una información financiera es relevante cuando es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios, sean estos internos o externos. También tenemos la materialidad o importancia relativa. Esta cualidad se refiere a los efectos que podría tener la omisión en los estados financieros de una cifra, partida o elemento de la información contable en lo que tiene que ver con la toma de decisiones de los usuarios. La representación fiel. Los informes financieros representan fenómenos económicos en palabras y números, para representar fielmente los fenómenos que se pretenden representar. Para hacer una representación fiel perfecta, tiene que cumplir con tres características: ser completa, ser neutral y libre de error. En las características cualitativas de mejora tenemos la comparabilidad. Es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. Verificabilidad. Ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos que se pretende representar. La oportunidad. Significa que los responsables de la toma de decisiones dispongan a tiempo de información de forma que ésta tenga la capacidad de influir en sus decisiones. La comprensibilidad. La clasificación, caracterización y representación de la información tiene que ser de forma clara y concisa. Los elementos de los estados financieros. Tenemos relacionados a la situación financiera y relacionados con el rendimiento financiero. En los relacionados con la situación financiera tenemos a los activos, pasivos y patrimonio, y a los relacionados en rendimiento financiero a los ingresos y gastos. En los activos tenemos tres criterios que debe cumplir para que sea un activo: derecho, potencial para producir beneficio económico y control. En el derecho tiene que producir un beneficio económico. Tiene que se establecen por contrato, legislación o medios disimilares y obtener beneficios económicos producidos por estos bienes. Para potencialmente producir un beneficio corresponde una obligación a un tercero o no corresponde una obligación a un tercero. ¿Qué nos quiere decir? Que esta obligación que corresponde a un tercero
viene directamente externa, y la que no corresponde a un tercero es la que nos presta un bien o servicio y a cambio vamos a recibir una remuneración. Potencial para producir beneficio económico. Solo es necesario que el derecho exista. Y en el control vincula a que nosotros podemos manejar ese activo. Ponemos un ejemplo de un activo como el que está en un contrato que cumple los tres criterios. En un contrato quizás se celebra, legalmente no está aún hecho, pero se nos da la maquinaria, por ende estamos produciendo, estamos teniendo un beneficio económico, tenemos derecho ya de la maquinaria y vamos a tener el control porque vamos a manejar esta maquinaria. Entonces, legalmente aún no la poseemos, pero sí está siendo un activo para nosotros según el marco conceptual. Un pasivo. Para que sea un pasivo tiene que tener 3 criterios: obligación, transferencia de un recurso económico y obligación presente como resultado de sucesos pasados. En la obligación debe ser una responsabilidad. En la transferencia de un recurso económico tiene que ser una transferencia, puede ser de efectivo, de un bien, o tiene que haber un feedback. En la obligación presente como resultado de sucesos pasados, esto es de lo que ya ha venido sucediendo y por tanto ya se ha tenido un beneficio económico y se va a tener una obligación a futuro. Ponemos de ejemplo un préstamo. Este va a ser una obligación. Vamos a tener que pagarlo mensualmente, por ende tenemos que transferir un recurso económico y la obligación de un presente. Esta ha sido un beneficio económico, claro, porque hemos recibido el dinero del préstamo, pero ya más adelante va a ser una obligación. Y en el caso del patrimonio, ¿qué es el patrimonio? Es el resultado del activo menos el pasivo. Este patrimonio son los derechos frente a la entidad que no cumplen con la definición de pasivo, como por ejemplo las acciones preferentes, las acciones de los accionistas y demás. Aquí tenemos una comparación en activo y pasivo. El activo presenta todos los bienes y derechos de una empresa y los pasivos las deudas y obligaciones, como se tomó anteriormente. El activo es uno de los 3 elementos que ya vimos del patrimonial de balance de situación financiera, junto con el pasivo y patrimonio. En el caso del pasivo es junto al activo y patrimonio neto. La fórmula para calcular es activo es igual pasivo más patrimonio. En el caso del pasivo es activo menos patrimonio neto. Dependiendo del activo puede ser activo corriente y activo no corriente, y en el caso del pasivo puede ser pasivo corriente y pasivo no corriente. Los ingresos y gastos. ¿Qué son los ingresos y qué son los gastos? Los gastos es la disminución del activo o incremento de los pasivos, porque en los gastos vamos a tener que desembolsar dinero y entonces vamos a tener una disminución de un activo, en un ejemplo. Y en el caso de un ingreso, por ejemplo, si estamos vendiendo algo, se nos está retribuyendo a cambio eso, el dinero, no más una ganancia. Es por eso que se dice que cuando hay ingresos, el activo incrementa, y cuando hay gastos, el activo disminuye. Eso sería todo. Gracias.